Bien, existe un tipo de distribución que se da con mucha frecuencia, que es esta en la que casi todos los datos se agrupan en el centro de la distribución y poco a poco van descendiendo hacia los extremos. Es decir, en los extremos hay muy poquita frecuencia. Esta modelización de variable continua se da en un montón de situaciones experimentales. Estudios epidemiológicos, estudios demográficos o para distintas mediciones. Es decir, en nuestra vida real, cuando hacemos estudios estadísticos, hay muchas variables continuas que se comportan de esta manera y se le da el nombre de distribución binomial. De distribución normal. Os recuerdo que la distribución binomial fue la que vimos de variable discreta. Bueno, pues la más común dentro de las variables continuas es la distribución normal y es la que vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué ocurre? Que la función de densidad de esta distribución no es tan sencilla como la que hemos visto en los ejemplos. De hecho, la función de densidad tiene la siguiente fórmula, que os vais a asustar cuando la veáis, porque es 1 partido de la desviación típica por la raíz de 2pi por e elevado a menos 1 medio por x menos mu por partido de la desviación típica elevado al cuadrado, para cualquier número real. Bueno, me imagino que os estáis asustando solo de verla. No os preocupéis porque no nos la vamos a tener que aprender. Pero la realidad es que si yo tengo que representar esta función, pues de una forma muy sencillita, es lo que llamamos la campana de Gauss. En el centro, que es donde está la media, es donde se agrupan la mayor parte de datos y a medida que nos vamos alejando de la media, la distribución va disminuyendo. Cumple todas las mismas propiedades que una función de densidad, es decir, que está siempre por encima del eje de abscisas, es decir, siempre va a ser positiva, y además el área que engendra dicha curva vale 1. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si yo os pido que me calculéis el área de un cierto intervalo, pues es muy difícil calcularla. ¿Por qué? Porque es una curva y nosotros no sabemos calcular las probabilidades con curvas. ¿Vale? Hay otra posibilidad que sería pues dividir el intervalo en pequeños rectángulos y calcular el área de dichos rectángulos, tanto por encima como por abajo, y hacer una pequeña aproximación del área de esa zona. Pero bueno, sigue siendo un poquito complejo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser utilizar una serie de tablas que ya vienen estipuladas y que nos permiten calcular la función de densidad sin ningún tipo de problema. Bien, ¿dificultad que hay? Bueno, pues que solo existe o conocemos, nosotros solo vamos a trabajar un tipo de normal, es decir, aquella que tiene media 0 y desviación típica 1. Es decir, en una distribución normal cualquiera vamos a denotar que esto es una normal y siempre los datos que vamos a tener va a ser la media y la desviación típica. Entonces, la curva, la función de densidad va a estar centrada en la media y la desviación típica pues va a hacer que nos vayamos alejando más o menos del valor medio en función de cómo sea la función de densidad.